háblame a través de ese vaso. Dígale, háblame, háblame, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos contar con una generación de jóvenes adultos, Dios, comprometidos con tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos creer y contar, Padre, de que hoy tú nos hablarás al corazón, a nuestra mente, Dios mío, y que el Espíritu Santo va a redarguir cada corazón, que habrá salvación, Dios mío, y restauración en cada vida. Úsalo, Dios mío, y pasa un carbón encendido en sus labios para que sus palabras de fuego, Dios, puedan calar en lo más profundo de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te use. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me siento gozoso de estar el día de hoy con ustedes. No sé si me escuchan bien. Yo me escucho como en un eco aquí, pero gloria a Dios que estoy acá con ustedes. Me siento contento. Le doy gracias al Señor por la vida de la pastora, la vida del pastor Jim, por darme la oportunidad de compartir una pequeña reflexión con ustedes en esta mañana. Yo no sé si usted viene hoy expectante de que Dios le hable algo diferente. Yo creo que cada vez que yo vengo a esta casa y cada vez que cruzo esa puerta, yo le digo al Señor, Señor, no importa quién le toque hoy el mensaje, pero yo quiero que seas tú hablándome a través de la persona que esté. Porque muchas veces nos enfocamos, usted y yo, en quién es el que le toca el domingo dar el mensaje. Voy a ir o no voy a ir dependiendo a quién le toca. Pero cuando Dios quiere hablarte, te puede hablar a través de las piedras. Te puede hablar a través de una persona que ni se congrega. Así que usted tiene que enfocar su mente y decirle al Señor, Señor, háblame a través de la persona que esté en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Quiero pasarles un pequeño video para que usted ponga bastante atención a este video. ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Diga conmigo fe. No, escuché dos aquí adelante nada más. Diga conmigo fe en medio de la tormenta. Quería expresarles un poquito el día de hoy y relatarles un poquito acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y yo quiero compartirles a usted un mensaje que llegue a lo más profundo de su ser. Y es fe en medio de la tormenta. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Cuando usted lo tiene me va a decir fuerte amén.
Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Gloria a Dios, estar en una iglesia activa. ¿Cuántos dicen amén? En esos días me tocó estar en una iglesia, amados, que luego les cuento, pero Dios es bueno, porque estamos en una congregación de fuego, en una congregación que entendemos que nosotros vamos a avivar lo que el Padre tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25 dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró? Jesús. Y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Hay una versión que dice que él despertó y cayó la tempestad. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. Oiga la pregunta que se hacían los propios discípulos: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Y cuando yo leía este pasaje de la Biblia, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero hablar de la fe en medio de la tempestad. Porque muchos de nosotros, cuando estamos al lado de Jesús y somos o venimos a Cristo y somos cristianos, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien porque Jesús anda con nosotros. Y en ese momento Jesús caminaba con los discípulos sobre Galilea y hacía muchos milagros. Imagínese usted todos los milagros que pudieron ver los discípulos al lado de Jesús en Galilea. O sea, fueron muchísimos. Pero hay algo que me impacta y es una palabra especial que Jesús le dice a los discípulos, y es: pasemos al otro lado. ¿Por qué Jesús quería pasar al otro lado? A la ciudad de los Gadarenos. ¿Qué había que Jesús tenía en Galilea y él decía: necesito pasar al otro lado? Y es que Jesús ya había cumplido su propósito en esa ciudad. Y es que Jesús entendía que él necesitaba trasladarse al otro lado, porque en el otro lado le necesitaban. En el otro lado había alguien que necesitaba ser bendecido. Y cuando él le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, los discípulos le agarran la orden y dicen: vamos contigo. Y se montan en la barca. Pero algo que me traía el Señor mientras yo pensaba en esta palabra, yo decía: muchas veces nosotros, o hay cristianos que están muy cómodos en el lugar donde están. Hay cristianos que están cómodos en lo que están haciendo en el servicio a Dios. Hay cristianos que están cómodos porque ya ganaron un alma para Cristo este año. Hay cristianos que están muy cómodos al lado de Jesús porque ya se congrega solo los domingos. Hay cristianos que están muy cómodos al lado de Jesús porque viene un domingo a la iglesia a las 11:30 de la mañana, cuando ya va a terminar el culto. Ay, 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 ay. A alguien está hablando Dios hoy. Hay cristianos que se sienten relativamente cómodos solo porque vienen a la casa de Dios 5 minutos. Y cuando yo pensaba en los discípulos, yo decía: Jesús quería incomodar a los discípulos. Jesús quería que ellos salieran de su zona de confort. Jesús quería sacarlos de esa ciudad para llevarlos al otro lado. Muchos de nosotros creemos que cuando vamos a pasar al otro lado con Jesús, cuando vamos a pasar al otro lado con Jesús, todo va a ser color de rosas, porque voy con Jesús en la barca. La barca representa el mundo que nos rodea. La barca representa todo aquello que está alrededor nuestro. Todo aquello que, si yo me muevo de un lado y me muevo del otro, sigue alrededor mío. Eso representa la barca. Pero ¿qué representa el lago donde ellos estaban ahí de camino a la ciudad de los Gadarenos? ¿Qué representa ese lago? Y ese lago representa todas las tempestades que usted y yo atravesamos. Ese lago representa todos los momentos difíciles que usted y yo atravesamos. Pero óigame bien esto:
Cuando Jesús los inquieta, ellos se dan oportunidad y dicen: yo voy a seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos está inquietando a algo más? Porque hay algo que Dios nos está hablando, que nos quiere inquietar. Hay algo que Dios está tocando su corazón y te está diciendo que tienes que hacer diferente, porque hay algo más por hacer en ti. Pero hay gente que no cree en eso. Hay gente que se espera en su estado de confort, porque conozco a Jesús, vivo con Él y hasta ahí llegó mi vida. Soy bendecido porque estoy con Él aquí tranquilo. Pero Jesús quería incomodar a los discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Yo me imagino un Jesús que hizo tantos milagros, que estuvo ayunando, que estuvo orando. Él estaba cansado. Yo me imagino un Jesús que decía en su humanidad: me siento agotado, mi cuerpo físico está cansado. Y cuando Jesús sube a esa barca, dice: bueno, este ratito de aquí a la otra ciudad yo voy a descansar. Porque mientras mis discípulos dormían, yo estaba orando. Mientras mis discípulos descansaban, yo estaba pensando en el milagro que iba a hacer mañana. Muchas veces usted y yo representamos a esos discípulos. Nos sentimos tranquilos, descansados. Nos montamos a la barca con Jesús. Pero Jesús estaba descansando, dice la palabra. Y dice la palabra que mientras ellos iban en el lago, óigame bien, mientras ellos iban en el lago, de noche se presentó una tempestad. Una tempestad tan fuerte que los discípulos se sentían incomodados en la barca. Óigame, cuando yo veía el video, mientras yo investigaba la palabra, yo decía: ellos iban en una barca, así como se veía en el video, una barca chiquitica. Ellos no iban en el Titanic. Ellos iban en una barca que apenas cabían ellos. Pero óigame bien, mientras vino la tempestad, que esa tempestad representa nuestra vida, la parte financiera, representa nuestra vida, que usted tiene un hijo que no ha conocido de Cristo, representa nuestra vida algo especial que usted y yo estamos atravesando. Esa barca representa que mientras usted está en la casa con Jesús, está atravesando adversidad, está atravesando momentos fuertes. Pero ¿cuál es la fe que usted va a utilizar a través de esa tempestad? ¿Qué es lo que usted va a hacer mientras vino la tempestad de noche, mientras se está moviendo la barca? Yo me imagino, a mí me gusta imaginarme todo en la Biblia, ¿verdad? Y yo me imagino literalmente a los discípulos vueltos locos en la barca. Vueltos locos, se volvían a ver, chocaban entre ellos, sentían que se iban a morir. Algunos estaban ahí hasta orando porque ya iban para el cielo. Algunos estaban ahí ya dándole sus últimas palabras al Señor porque entendían que no iban a durar mucho. ¿Cuántos de nosotros como cristianos a veces nos sentimos en ese tiempo? Ese tiempo donde nos sentimos sacudidos, donde nos sentimos que hay algo en nuestra vida que no está caminando como tiene que ser. A mí me ha pasado, amado hermano, porque yo soy muy cuadrado en lo que hago. Y a veces intento ser perfeccionista en ciertas cosas. Y cuando algo se me sale del camino, me preocupo, me inquieto, me muevo porque se me está saliendo de mi zona de confort. ¿Sabe? Recuerdo tiempo antes, yo les contaba a ustedes en una predica anterior, que cuando vino la pandemia a mi vida, no solo fue la pandemia para el país, sino que literal me agarró la pandemia en todas las áreas. En la parte económica me quedé sin trabajo. Tenía unas tarjetas y me estafaron todas las tarjetas. Se vino un tiempo donde yo me sentía en medio de la barca en la tempestad, para allá y para acá. Pero sabe una cosa, amado hermano y amada hermana, que yo entendía que cuando yo estaba en la tempestad en la barca, no había un hombre que me pudiera rescatar. No había una persona a la cual yo viniera y le dijera: necesito tu ayuda. Yo entendí que yo necesitaba las profundidades con el Señor, que yo necesitaba que fuera Jesús el que calmara mi barca. Porque muchos de nosotros nos preocupamos en medio de la adversidad y la tempestad, pero buscamos al hombre para que nos solucione.
buscamos a la mujer para que nos solucione el tema. Que si un amigo no vino y no me resolvió lo que estoy atravesando, me enojo con el amigo. Que si un amigo no vino y me resolvió lo que yo estoy viviendo familiarmente, es culpa de él porque no vino a orar por mí. Pero ¿qué estás haciendo tú para atravesar esa barca con Jesús? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para atravesar en la barca con Jesús? ¿Dónde está tu medición de fe? Porque no puedes esperar a que otro venga a orar por ti para ver la bendición. No puedes esperar a que otro venga a ti a resolverte el problema para empezar a ver lo que Dios va a hacer. No puedes esperar a que esté el pastor aquí presente para congregarte. No puedes esperar a que sea el pastor el que siempre te dé la mano, porque si no me la da me voy de la iglesia. El cristiano hoy en día ha escuchado de Jesús, pero no le conoce. Y te lo voy a ir enseñando porque vamos avanzando. Mientras los discípulos estaban en la barca y vino la tempestad y decían: nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Oiga, imagínense usted esos discípulos como locos en esa barquita, porque era chiquita. Pero algo que yo pensaba mientras hablaba con mi esposa y hablábamos de la palabra y hablábamos del mensaje, algo que me impactaba a mí era que Jesús estaba en la barca. Y mientras estaba la tempestad, yo decía, cuando viene el discípulo a él y le dice: maestro, perecemos, yo decía: ah, no, Jesús no sabe que están pereciendo. Ah, no, Jesús no se ha dado cuenta y no se está mojando dentro de la barca con todo lo que está pasando. Jesús no se ha dado cuenta. Mientras usted veía esa barquita pequeña, yo decía: ah, no, Jesús no se mojó en ningún momento y no se despertó. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Jesús entendía lo que estaba pasando. Jesús tenía claro, porque Jesús estaba empapando en ese lugar. Yo no sé si usted ha podido dormir con lluvia encima suyo o con agua encima suyo, pero yo me imagino un Jesús que no podía cerrar sus ojos en medio de esa tempestad. Pero Jesús estaba esperando mirar la fe de esos hombres. Jesús estaba esperando ver el accionar de esos hombres a través de la tempestad. ¿Sabe una cosa? Hay cristianos que están en medio de la tempestad y creen que Jesús no está a su lado. Hay cristianos que están pasando el momento adverso y creen que Jesús ahora sí no aparece. Hay cristianos que están en medio del dolor y dicen: ¿dónde está Jesús? Los discípulos estaban viviendo ese momento. Los discípulos en ese momento estaban como locos diciendo: ¿dónde está el maestro? Y se golpeaban entre ellos y veían qué hacían. Ay, ay, ay. Pero Jesús siempre estuvo en la barca. Jesús siempre estuvo en la barca. Y yo no sé si usted ha pensado cómo se siente usted si usted está pasando un momento de pánico, un momento adverso, un momento fuerte, y el hermano que está a su lado está tranquilo. El hermano que está a su lado está relajado. El hermano que está a su lado está como si nada pasa. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque hay personas que mientras están siendo sacudidos, viene un cristiano a hablarle palabra, a darle palabra, y a veces se enoja, ¿verdad? Porque dice: ah, no, este me hace mensaje así porque él no sé qué está pasando, lo que yo estoy viviendo. A veces nos enojamos porque estamos en el momento de pánico, en el momento de terror, en el momento que solo nosotros familiarmente sabemos que estamos viviendo. Ese momento que estamos pasando, donde decimos: ¿qué pasa con mis finanzas? ¿Qué pasa que no estamos avanzando como antes? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Cómo se están comportando hoy en día? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Que me he quedado sin trabajo o estoy a punto de quedar sin trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe? Jesús estaba en su barca. Y yo quiero darte una noticia, amado hermano y amada hermana. Jesús siempre ha estado en tu barca. Jesús siempre ha estado en tu barca. Él siempre ha estado a tu lado. Solo Él está esperando
¿Cuál es la activación? ¿Cuál es la fe que usted tiene a través de la tormenta? Y yo sé que a muchos no les va a gustar el mensaje, pero usted tiene que entender que Jesús siempre ha estado a tu lado. Lo que pasa es que Él quiere ver la activación de nuestra fe. Mientras Jesús esperaba a los discípulos corrían a Él: maestro, maestro, nos vamos a morir, nos hundimos. Cuenta la palabra que la palabra no nos dice que Jesús se levantó soplado, ¿cierto? Que se levantó corriendo. Uy, ¿qué está pasando? Uy, voy corriendo suave, voy a ver qué hago. Porque Jesús, en medio de la tormenta, se levantó con su calma, tal vez ya empapado de toda el agua que había recibido en el camino. Yo imagino un Jesús tal vez acostado, ¿verdad? Parafraseando yo un poquito y diciendo: ay, no, estos son mis discípulos que no tienen fe y aún yo en la barca. Y a veces me imagino un Jesús con varios cristianos diciendo: uy, no, estos son los que me siguen, estos son los que dicen proclamar mi nombre. Si nada más apenas están pasando algo financiero, si nada más apenas están pasando algo material, si nada más apenas están pasando cualquier cosita y ya creen que yo no estoy en su barca. Porque para los discípulos era fácil creer en Jesús mientras estaban en la ciudad viendo milagros, sanando enfermos. Era fácil. Para usted y para mí es fácil ver a Jesús cuando todo está lindo, cuando todo está brilloso, tengo mi buen trabajo, tengo mi dinero. Cuando todo está hermoso, es hermoso caminar al lado de Jesús. Pero cuando Jesús le inquieta y le dice: pasemos al otro lado, ahí es que en esa franja de pasar de una ciudad a otra, ahí es el camino que usted va a demostrar cuánto está confiando en Jesús. Porque el cristiano va a pasar adversidad. Si a usted le han vendido un evangelio de mentiras que le dicen: cuando usted se hace cristiano ya nada pasa, mentiras del diablo. Porque cuando usted se convierte viene la adversidad. Cuando usted se convierte va a seguir pasando el problema. Porque eso va a sacar de nosotros la fe que tenemos dentro. Eso va a sacar de nosotros quienes somos en Cristo. Y eso sacó la versión de los discípulos en su momento. Cuando Jesús se levanta de esa barca, yo me imagino un Jesús tranquilo, caminando mientras pasaba el agua por allá, le pasaba el agua por acá. Los discípulos gritando como locos. Y Jesús viene y le dice: calla a la tormenta, calla. ¿Y qué fue lo que sucedió? Toda la tormenta cesó. El lago se veía literal como un lago. Pero yo quiero decirte algo, amado hermano y amada hermana. ¿Piensa usted que los discípulos no sabían que era una probabilidad que si pasaban al otro lado iba a haber tempestad? Si en la barca había gente que pescaba, no conocían esas aguas y sabían que iba a haber tempestad. La conocían, pero no conocían al que estaba adentro con ellos. Conocían la tempestad, pero no entendían quién era el que caminaba, quién era el que iba con ellos en la barca. Y muchos de nosotros como cristianos, les decía al principio, le hemos escuchado, pero ahora nuestros ojos tienen que verlo. Nosotros tenemos que provocar que nuestra fe se active de una manera sobrenatural. No esperes que otro active tu fe, actívala tú mismo, porque usted es el que va a provocar el milagro en su familia y en su vida. Y cuando Jesús viene al frente de la barca y le dice: enmudece, y cesó toda la tempestad, viene donde los discípulos. Oiga qué lindo esto, para mí es lindo, no sé para usted, pero viene donde los discípulos y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos en este momento en el lago? ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos en la barca?
¿Cuántos de nosotros, de los que están hoy ahí sentados, dicen: yo en este momento me presento en la barca donde se quieren hundir mis sueños? Me presento en la barca donde se quieren hundir todos los sueños y anhelos que tenía de niño. Me encuentro en la barca donde se están hundiendo mis finanzas. Me encuentro en la barca donde se están hundiendo mis hijos, mi familia. ¿Y qué estás haciendo para que esa barca no se hunda? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás provocando para que la barca no se hunda? Porque tú eres el que decide si esa barca se va a hundir o no, con la calidad de fe que te presentes ante la tempestad. Ahí es donde tú vas a decidir si la barca va a seguir caminando, porque Jesús siempre ha estado ahí. Jesús diciéndole a los discípulos, óigame bien, los que caminaron con él, los que lo seguían, los que vieron sus milagros, los que Jesús buscaba la manera de que comieran tranquilos, que tuvieran su agua, que estuvieran bien. Esos son los que físicamente tenían a Jesús ahí, pero en sus corazones aún no entendían quién era Jesús. En sus corazones no estaban listos todavía. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos listos para seguir a Jesús? ¿Cuántos de nosotros realmente entendemos qué es seguir a Jesús? Porque el seguir a Jesús no es solo venir a un culto de domingo. El seguir a Jesús no es solo venir a sentarme y levantar la mano y decir amén. El seguir a Jesús va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El seguir a Jesús va más allá de lo que usted y yo creemos que vemos físicamente en este lugar. Y cuando Él les dice a ellos, óigame bien, ¿dónde está vuestra fe? Ahorita suena lindo solo leerlo, pero yo me imagino un Jesús quizás molesto, porque tal vez ya tenían ahí hora y media la tempestad, y Jesús decía: no, hombre, esa tempestad puede durar y es 3 horas que estos discípulos nunca van a entender. ¿Dónde está vuestra fe? Hoy Jesús le está preguntando a cada uno de ustedes: ¿dónde está vuestra fe? ¿En qué lugar, en qué rango tiene usted su fe hoy? ¿Todavía no la ha provocado? ¿Todavía no la ha usado? ¿Todavía sigue esperando que alguien en la barca la direccione para que no pase por la tempestad? Porque hay cristianos esperando que la tempestad no llegue. Hay cristianos esperando que la tempestad nunca toque a su puerta. Hay cristianos que cuando viene la tempestad abandonaron el barco. Ay, ay, ay. Hay cristianos que abandonan el barco. Oiga, dentro de la barca, en medio del lago, abandonan el barco. Prefieren hundirse en la desesperación. Prefieren hundirse en el problema. Prefieren hundirse en las drogas. Prefieren hundirse en las mujeres o en el alcohol. Prefieren hundirse en el dinero, que antes de clamar a aquel que siempre ha estado en la barca. Yo no sé si usted entendió hoy esto, pero yo quiero que usted entienda hoy que su fe tiene que activarse a otros niveles en medio de la tormenta. No espere que otro active su fe. No espere que otro le resuelva su tempestad. Usted tiene que entender que siempre ha estado Jesús a su lado. Cuando yo pasaba ese momento adverso en la pandemia, yo siempre entendí y me metía en soledad con el Señor y le decía: Señor, yo siempre he entendido que tú has estado a mi lado. Yo siempre he entendido que tú no me has dejado solo. Yo siempre he entendido, Señor, y 2 años no tuve trabajo, 2 años. Pero esos 2 años, pregúnteme si se pagó la casa. Pregúnteme si había comida. Pregúnteme si tenía para la gasolina del carro o la moto. Siempre tuve todo, porque el Señor siempre estaba en la barca. Solo estaba esperando cuál era mi actitud ante la tempestad. ¿Cuál era mi actitud ante el problema? ¿Sabe? Hay personas, Dios me traía esto ahora que estaba ahí sentado. Hay personas que de niño vivieron tempestades y se quedaron en esas tempestades. Cuando vieron esas tempestades, brincaron hacia donde estaba la marea, pero nunca regresaron a la barca con Jesús.
Sabe, yo de niño pasé momentos duros. Momentos donde vi a mi mamá agarrándose a puño cerrado con mi papá. Momentos donde vi a mi mamá prostituirse para darnos de comer. Momentos donde solo comíamos arroz, a veces con salchichón, a veces con huevo. Lo que cayera ese día, a veces arroz con natilla, porque era lo que había en la refri. Pero yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero vivir esta tempestad. Yo quiero vivir un tiempo nuevo contigo. Cuando llegué a Él, yo le dije: quiero empezar a vivir una temporada que cuando mis hijos vengan a la vida y mis hijos crezcan en una temporada diferente. Que les voy a enseñar que sí vamos a pasar por tempestad, que les voy a enseñar que sí vamos a pasar por problemas, pero podemos salir adelante porque Jesús está en la barca. Podemos seguir adelante porque Jesús siempre ha estado ahí. Y óigame bien esto, ya casi voy cerrando. Óigame bien qué poderoso esto. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, óigame, se maravillaban y se decían unos a otros. Qué impresionante. Wow. Se preguntaban ellos mismos: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? ¿Quién es este que aún a los vientos manda callar y le obedece? Y cuando yo leía esta parte del versículo, entendía bien y tenía claro que los discípulos, todo lo que atravesaron al lado de Jesús, todo lo que vivieron, no le conocían al 100%. Porque si los discípulos lo hubieran conocido, hubiesen dicho, tendríamos aquí una escritura donde diría: y los discípulos estaban tranquilos y confiados porque Jesús estaba con ellos. Y entendían y tenían claro que Jesús iba a calmar la tempestad. Eso diría en este momento. Pero la palabra nos dice que los mismos discípulos decían: ¿quién es este que hizo calmar la tempestad? O sea que los discípulos, aún caminando con Jesús, no le conocían al 100%. Y muchos de nosotros, como les decía ahora, amado hermano y amada hermana, venimos a la iglesia, somos fieles servidores, lideramos algún área de la congregación, venimos y somos parte de un equipo de la congregación, pero aún no le conocemos a Jesús realmente. ¿Hay alguno hoy en este lugar que todavía no conoce a Jesús realmente quién es? Por eso hay gente que cuando vienen aquí profetas a la casa de Dios, porque sé que el 90% estuvo cuando estuvo el pastor Almada, ¿cierto? Y cuando vemos los milagros que Dios hace en este lugar, hay muchos incrédulos. Muchos no creen en lo que Dios sí puede hacer. Muchos se preocupan y dicen: ¿qué está haciendo? Para decir los nombres de una persona, para decir el apellido, para decir la edad, para decir en qué vive, para decir para dónde va y hacia dónde viene. Muchos hablan porque no conocen el Jesús que siguen. Porque si usted conociera el Jesús que usted sigue, usted viene a la palabra. Y mientras usted viene y profundiza en la palabra, se da cuenta de todos los milagros que Él hacía y sus discípulos pasaron también. Entonces, cuando hay gente en la iglesia que dice: ¿y qué es eso? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y cómo va a sanarlo Jesús? ¿Cómo le va a poner una muela? ¿Cómo ese pastor va a hacer tal cosa? Es porque no conocen al Dios vivo que seguimos. Es porque nunca han entendido al Jesús que siguen. Y ese es un mensaje a su conciencia, amado hermano y amada hermana, para que usted salga de este lugar hoy y se pregunte: ¿yo conozco realmente a Jesús? Porque si aún los discípulos que caminaron con Él y vieron los milagros, aún en la barca, tenían miedo a morir estando Jesús presente físicamente, y llegaron a decir: ¿quién es este para calmar los vientos? Hágase usted esa pregunta en esta mañana, en este mediodía. ¿Conozco yo realmente a Jesús? ¿Conozco yo realmente al que camina conmigo en la barca? El que siempre ha estado a mi lado, solo que está descansando y esperando que yo haga, que yo active mi fe. ¿Cuál es el Jesús que usted sigue hoy?
Esa es la pregunta que te voy a hacer y quiero que se la lleve de tarea. ¿Cuál es el Jesús que usted está siguiendo hoy? ¿El Jesús que le admite todo? ¿El Jesús que no ve bendición alguna? ¿El Jesús que no lo ve usted activando nada en su vida? ¿El Jesús que lo ve a usted en calma? ¿El Jesús que lo ve a usted llegar 5 minutos antes que termine el culto? ¿El Jesús que lo ve a usted peleando porque un líder está haciendo las cosas mejor que usted? ¿Cuál es ese Jesús que usted y yo conocemos? ¿Cuál es el Jesús que usted está siguiendo? ¿Cuál es el Jesús que usted realmente conoce? Porque hemos escuchado mucho de Jesús, pero usted en su corazón está viviendo el verdadero Jesús. De escuchar, yo he escuchado de Jesús toda mi vida, pero cuando tomé la decisión de realmente sentir a Jesús en mi corazón, póngase en pie en esta preciosa mañana tarde y hágase esta pregunta en esta mañana: ¿conozco yo realmente a Jesús para activar mi fe en medio de la tormenta? ¿Conozco yo realmente a Jesús para moverme en fe cuando viene a hundirse mi barca? Cuando se hunde mi familia, cuando se hunde mis finanzas, ¿conozco yo realmente a Jesús? Confío en Él, en que Él va a aparecer cuando tenga que aparecer, en el momento exacto, en el momento que Él decida que tiene que aparecer. Porque no es cuando usted y yo decimos que Él tiene que aparecer, no, es cuando Él dice que tiene que aparecer. Porque de aparecer, yo creo que todo el pueblo que está en el CAF quiere que aparezca ya, ¿cierto? Que le haga los milagros cuando usted le da la gana. Cuando usted dice, ay, necesito 1000 colones, aparezca ya. Como si fuera un genio, ¿verdad? Le frotamos la varita para que aparezca. Hay gente que tiene al Dios genio. Hay gente que viene a la tempestad y la frota y la frota y la frota para ver si aparece rápido para que le calme la tempestad. Pero Jesús no trabaja de esa forma. Jesús trabaja viéndolo a usted activar su fe. Jesús trabaja viéndolo a usted qué está haciendo para salir adelante a pesar de la adversidad y el problema. Cierro con esto: la tempestad siempre va a llegar a su vida, pero usted es el que toma la decisión cómo la va a enfrentar, cómo la va a pasar, porque Jesús siempre va a estar en su barca. Jesús siempre va a estar en su barca. Extienda sus manos al cielo, amado hermano y amada hermana. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por este tiempo que lo ha bendecido, que lo ha traído a su casa, que lo ha traído a escuchar de Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos has enseñado, Señor, de que debemos de tener fe en medio de la tormenta. Que no es suficiente caminar, como decimos nosotros, contigo, pero no te conocemos. No es suficiente solo servirte en un área en la iglesia. No es suficiente solo venir a un domingo al culto. Una vez a la semana no es suficiente. No es suficiente decir que te conozco, pero afuera no demuestro que te conozco. No es suficiente. Activa la fe del pueblo, Dios. Activa la fe de cada uno de los que estamos hoy en este lugar. Activa la fe, Señor. Esa fe que pase por encima de la tormenta. Esa fe que pase al otro lado donde tú quieres llevarnos. Incomoda en este lugar personas, Señor. Incomoda a personas que han estado tranquilos durante años, meses, días. Personas que han estado tranquilos con solo venir a agarrar una cámara y cumplir. Personas que han estado tranquilos con solo pararse en la puerta y cumplir. Incomoda, Señor. Saca a cada persona de la zona de confort. Que cada día queramos más de ti, Señor. Que cada día profundicemos más en tu palabra. Que cada día nos metamos más en tu palabra. Que cada día oremos más. Que cada día
adoremos más, que cada día ayunemos más, Señor. Porque la vida a tu lado, Señor, no solo depende de un domingo adorarte, no solo depende de buscarte, Señor, cuando ya pasamos al otro lado. La vida en ti, Señor, depende de cómo actuamos con nuestra fe cuando atravesamos el desierto, cuando atravesamos la tempestad, cuando atravesamos el momento duro, Dios. Ahí es donde demostramos, Jesús, tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque tu presencia ha estado en este lugar, porque tu presencia se ha paseado sobre la casa, porque tu presencia está tocando vidas, está tocando corazones, está activando la fe de muchos, Señor, que venían hoy sin un poco de fe, pero activa su fe como un grano de mostaza, Señor, para que si hay alguien en esta hora que viene con una tempestad muy fuerte, entienda que tú estás en la barca a su lado. Entienda que va a llegar el tiempo de ver la bonanza, de pasar al otro lado, de ver la manifestación de tu espíritu sobre su vida, Dios. Oh, shatarabababaikia. Y que rebequende rabababai. Toca, Señor. Quebranta corazones, Padre. Oh, toca familias enteras, Señor. Toca familias enteras, Padre. Que salgan y quieran buscarte de verdad, conocerte de verdad. Que entiendan quién es Jesús sobre su vida. No un Jesús que han escuchado de otros, sino un Jesús que vive en sus corazones. Un Jesús que calma la tempestad en el momento exacto. Gracias, Jesús. Enséñanos a tener calma en medio de la tormenta. Enséñanos a tener calma en medio de la tormenta. Danos paz en medio de la tormenta. Danos fe en medio de la tormenta, Dios. Aun cuando sentimos que no podemos seguir, Señor. Aun cuando sentimos que todo se ha venido abajo, Señor. Aún, Señor, en los momentos más fuertes, Padre. Pero que esperemos que tú vengas a nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Bendiciones. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que vayas a mis redes sociales, Pastor Fernando Gin, en Facebook, YouTube, Instagram y en TikTok. Comparte para que otros también sean bendecidos a través de nuestras prédicas. También te invito a ir a mi página www.fernandogin.com y allí encuentras mucho contenido de nuestro ministerio, como nuestra música, nuestras prédicas y más. Si quieres hacer un aporte voluntario para ayudarnos a seguir llevando este evangelio a todas las naciones, lo puedes hacer a los números que aparecen en pantalla. Sabemos que Dios te bendecirá por sembrar en este ministerio. Bendiciones.